Cuando éramos niños, para muchos, la televisión era nuestro principal medio de entretenimiento, y, por ende, nuestro refugio. Superficialmente, los dibujos animados nos parecían poco más que chistes tontos, aventuras absurdas o interesantes, personajes extravagantes, colores brillantes, y música alegre, diseñados para mantener entretenida a la audiencia más joven. Sin embargo, detrás de esa imagen inocente, muchos creadores aprovecharon la libertad creativa que ofrecía la animación para abordar realidades mucho más complejas. Entre el humor y la fantasía, nos presentaron temas políticos, dilemas morales, y problemáticas sociales del mundo real que, probablemente, eran demasiado difíciles de comprender a nuestra corta edad. Y es que, mientras nosotros veíamos una simple caricatura, ellos estaban contando historias con mensajes mucho más profundos de lo que imaginábamos. Por eso, en este video, analizaremos algunos de los capítulos que se atrevieron a tocar temas sociales en caricaturas infantiles. How do I meet the strangest men? They always seem to find me. Remember that time when I kissed. Tiny Toons fue una caricatura de principios de los años 90, creada por Tom Ruegger en colaboración con Steven Spielberg. La serie se convirtió en una de las bases de la animación de la época al traer un estilo de humor autorreferencial y frenético, adaptado para revivir el espíritu que tanto caracterizaba a los Looney Tunes, pero para una nueva generación. En ella seguimos las aventuras de una nueva generación de personajes de caricatura que asisten a la Universidad Acme, donde se encuentran bajo la tutela de profesores que, a su vez, son las figuras más emblemáticas de los Looney Tunes, como Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky, el Gallo Claudio, entre otros. Los protagonistas, Buster Bunny, Bugs Bunny, Plucky Dog, y Hampton Pig, aprenden las reglas de la comedia y todo lo necesario para convertirse en la próxima generación de estrellas animadas. Sin embargo, hubo un capítulo que rompió por completo con la rutina y el tono divertido que caracterizaban a la serie. El capítulo, Una cerveza. Cabe mencionar que, entre los episodios principales, existían pequeños segmentos protagonizados por los personajes, y este fue uno de ellos. En esta historia, Buster, Plucky y Hampton encuentran una botella de cerveza fría en el refrigerador. Tras pensarlo durante un momento, Buster decide beberla para demostrarles a los espectadores los peligros del alcohol. Sin embargo, los tres terminan embriagándose de inmediato y perdiendo el control de sus acciones. Conforme avanza el segmento, la situación se vuelve cada vez más extrema. Se convierten en vagabundos, roban un coche patrulla y finalmente sufren un accidente al conducir a toda velocidad, cayendo por un acantilado para después mostrar sus almas ascendiendo al cielo. Sin embargo, al final se revela que todo formaba parte de una actuación realizada por los tres personajes dentro de un set de grabación. Allí se quitan sus disfraces y concluyen el episodio recordándole al espectador los peligros del alcohol. A simple vista, podría parecer un capítulo construido alrededor de una exageración cómica, pero, si lo analizamos con más detalle, aborda directamente temas como el consumo de alcohol en menores de edad y la presión social. El episodio desmonta la idea de que beber alcohol te hace parecer más maduro o más interesante ante los demás. También expone las consecuencias que puede traer perder el control bajo sus efectos y, además, critica la necesidad y la presión social de encajar en un grupo a cualquier costo, ya que es el propio Buster quien presiona a sus amigos para que beban. A pesar de su intención educativa y de advertencia, el segmento generó controversia por mostrar a personajes infantiles consumiendo alcohol, embriagándose y sufriendo consecuencias extremadamente severas. Por ello, dejó de emitirse con regularidad en varias cadenas y terminó ganando fama como uno de los episodios más polémicos de la serie. Curiosamente, en Latinoamérica no tuvo el mismo nivel de restricción, por lo que muchos espectadores pudieron verlo durante sus emisiones televisivas sin problema alguno. Las chicas superpoderosas es una icónica caricatura estrenada en 1998 por Cartoon Network y creada por Craig McCracken. La historia se centra en la ciudad de Saltadilla, donde el profesor Utonio, intentando crear a la niñita perfecta usando azúcar, flores, y muchos colores, agrega accidentalmente la sustancia X a la fórmula, dando origen a tres niñas de jardín con superpoderes. Bombón, Burbuja, y Bellota, quienes dedican sus días a combatir el crimen y proteger la ciudad de las constantes amenazas que la acechan.
No hace falta mencionar que esta caricatura se convirtió en un fenómeno global de la cultura pop, gracias a su combinación de estética inspirada en el anime y los cómics, junto con un estilo visual retro, que marcó profundamente a las generaciones de los 90 y los 2000. Sin embargo, entre todas las aventuras de estas heroínas, existe un capítulo que destaca por encima del resto debido a su extraña, musical y oscura trama. El capítulo BM, Siente, Canta. La historia comienza con todos los villanos unidos en una saltadilla apocalíptica, atacando a cualquiera que se cruce en su camino, todo mientras cantan. Cabe aclarar que el episodio completo está presentado como un musical. En ese momento, las chicas llegan para intentar detenerlos, pero son superadas por la enorme cantidad de villanos, terminando derrotadas y gravemente heridas. Tras su fracaso, las protagonistas interpretan una canción en la que expresan su deseo de que exista paz, amor y comprensión en el mundo. Es entonces cuando aparece un misterioso gnomo mágico, quien les ofrece una solución definitiva: erradicar el mal y eliminar a todos los villanos de Saltadilla. Pero había una condición: debían entregarle sus poderes. Al principio, Bellota rechaza la propuesta. Sin embargo, Burbuja plantea la posibilidad de vivir una vida como niñas normales, sin responsabilidades heroicas ni peligros constantes. Poco a poco, las convence, y finalmente las tres aceptan el trato. El gnomo cumple su promesa, y utiliza su magia para derrotar a todos los villanos, y después, les arrebata sus poderes. Los ciudadanos celebran, y lo aclaman como un salvador. Pero pronto queda claro que algo no está bien. Saltadilla comienza a transformarse en una aparente utopía. El gnomo se autoproclama líder, la población empieza a adorarlo y todos obedecen sus órdenes sin cuestionarlas, convencidos de que les ha dado la vida perfecta que siempre habían deseado. Es entonces cuando el profesor Utonio ayuda a las chicas a comprender la verdad. No fueron salvadas, fueron engañadas. El gnomo les ofreció seguridad, pero a cambio les arrebató algo mucho más importante: su libre albedrío. Al darse cuenta de ello, las chicas entienden que el trato ha sido traicionado, recuperan sus poderes, y deciden enfrentarlo en su templo, donde finalmente logran derrotarlo. Sin embargo, el capítulo guarda una última reflexión. Tras la caída del gnomo, los habitantes vuelven a cometer exactamente el mismo error. Ahora comienzan a idolatrar a las chicas. Ellas los reprenden y dejan claro que ni los héroes ni los líderes deben ser seguidos ciegamente. Explican que el bien y el mal, aunque sean fuerzas opuestas, ayudan a definir la realidad, y que eliminar por completo una de ellas puede traer consecuencias peligrosas. Además, recalcan que una sociedad debe ser responsable de sí misma, en lugar de depender siempre de una figura a quien obedecer. A pesar de su atmósfera musical y surrealista, este capítulo aborda temas sociales complejos. Entre ellos se encuentran la pérdida del libre albedrío, el fanatismo religioso, los cultos a la personalidad, el absolutismo y la responsabilidad ciudadana. Incluso puede interpretarse como una crítica a ciertos modelos políticos o sociales que prometen una sociedad perfecta a cambio de sacrificar libertades individuales. A través del personaje del gnomo, vemos cómo una población puede aceptar perder su capacidad de cuestionar y tomar decisiones propias con tal de obtener paz, seguridad y estabilidad. Realmente, este capítulo toca temas muy profundos, y, sinceramente, merece su propio video de análisis. Por suerte, alguien ya lo hizo. Y, personalmente, considero que el análisis de Reviewer Random es uno de los más completos, ya que profundiza mucho más en cada uno de los mensajes y simbolismos presentes en la historia. Así que, si te interesa conocer más sobre este capítulo, te recomiendo echarle un vistazo a su video. Arthur es una caricatura educativa estadounidense-canadiense basada en los libros de Mark Brown, estrenada en 1996. La serie fue producida por WGBH Boston junto a Cinar Animation, convirtiéndose en una de las producciones infantiles más longevas de la historia. Además, es considerada un referente de la televisión pública en Estados Unidos por su enfoque empático, realista e inteligente sobre el crecimiento personal, la convivencia y las dinámicas familiares. La historia se desarrolla en la ficticia ciudad de Elwood City, y sigue las aventuras de Arthur Ruiz, un oso hormiguero antropomorfo de 8 años, junto a su familia y amigos. Las tramas abarcan una gran variedad de situaciones cotidianas, desde problemas escolares y amistades, hasta temas como los conflictos escolares, la responsabilidad y las emociones. Sin importar el conflicto, la serie siempre buscaba transmitir lecciones de convivencia y crecimiento personal. Sin embargo, toda esa estructura de historias cotidianas y atmósfera inocente dio un giro radical cuando decidió abordar un tema mucho más serio en el capítulo.
la gran McGrady. En este capítulo, la señora McGrady, encargada de la cafetería escolar, deja de asistir al trabajo. Temporalmente es reemplazada por su sobrino Skip, quien rápidamente se gana la mala fama de los estudiantes debido a la pésima calidad de sus comidas. Lo que al principio parecía una simple ausencia, pronto se convierte en una noticia preocupante para toda la escuela. La señora McGrady ha sido diagnosticada con cáncer. La noticia impacta profundamente a los alumnos. Arthur y DW intentan ayudar llevándole regalos y comida. Por otro lado, Muffy actúa como si nada hubiera cambiado, mientras que Francine enfrenta una situación mucho más complicada. Debido a que perdió a su abuelo por la misma enfermedad, le resulta imposible aceptar lo que está ocurriendo, y se niega incluso a visitar a la señora McGrady. A medida que avanza la historia, los niños intentan comprender mejor la enfermedad y las dificultades que enfrentan las personas que la padecen. Como Francine continúa luchando contra sus propios temores, sus amigos la ponen en contacto con el ciclista Lance Armstrong, un sobreviviente de cáncer a quien la señora McGrady admira profundamente. Durante su conversación, el ciclista comparte su experiencia personal, habla sobre los desafíos que tuvo que afrontar, y demuestra que es posible seguir adelante pese a las adversidades. Inspirada por sus palabras, Francine recupera la esperanza, y decide organizar junto a sus amigos una carrera ciclista benéfica para recaudar fondos destinados a la lucha contra el cáncer, terminando en que la iniciativa se vuelve un éxito. Al finalizar la carrera, Francine finalmente se disculpa con la señora McGrady por no haberla visitado antes. Ella la comprende perfectamente y le explica que es normal sentir miedo o angustia al ver a alguien querido atravesar una enfermedad tan difícil. Finalmente, después de más de un mes, y tras haber soportado los terribles almuerzos preparados por Skip, la señora McGrady regresa. Aunque todavía no está completamente recuperada, ya se encuentra lo suficientemente bien como para volver a su trabajo. El capítulo concluye con Buster corrigiendo su almanaque de almuerzos, prediciendo que la comida volverá a ser desconocida, pero deliciosa. A pesar de la atmósfera optimista y cotidiana que caracteriza a la serie, este capítulo introduce a los espectadores en la realidad del cáncer, y en el impacto que una enfermedad grave puede tener tanto en quien la padece, como en las personas que lo rodean. A lo largo de la historia vemos emociones como el miedo, la incertidumbre, la tristeza, y la negación, mostrando cómo cada persona puede afrontar una situación difícil de manera distinta. Asimismo, el episodio resalta la importancia del apoyo emocional, la solidaridad, y la empatía, dejando claro que acompañar a alguien durante momentos complicados puede ser tan valioso como cualquier otro tipo de ayuda. En resumen, este capítulo busca concientizar a los niños sobre una enfermedad que afecta a millones de personas, mientras transmite un mensaje de esperanza, comprensión y apoyo mutuo. Recreo es una serie animada estrenada en 1997 por Disney. La historia sigue las aventuras de Tilly y de Dwyler, y su grupo de amigos en la escuela primaria Third Street. Como su nombre lo indica, gran parte de las historias transcurren durante el recreo, principalmente en el patio de la escuela. Sin embargo, este no es un simple lugar para jugar. Los alumnos han construido una especie de sociedad propia, con líderes, reglas, jerarquías, costumbres y hasta leyes no escritas. Dentro de este peculiar mundo, Tilly, Spinelli, Vince, Gretchen, Mikey y Gus deben desenvolverse mientras enfrentan toda clase de conflictos. La serie suele abordar temas como la amistad, la popularidad, las reglas, la política, y las dinámicas sociales, presentándolos de una forma sencilla y entretenida para el público infantil. Y aunque estaba dirigida principalmente a niños, algunos capítulos se atrevieron a explorar temas sorprendentemente complejos, como la autoridad, las jerarquías sociales, o incluso la economía. Uno de los mejores ejemplos de esto ocurre en el capítulo La economía del recreo. La historia comienza cuando Tilly, tras pasar una semana fuera de la escuela por enfermedad, regresa y descubre que todo ha cambiado. Ahora los estudiantes utilizan unas tarjetas coleccionables llamadas terroríficas como moneda de intercambio. Estas son necesarias para participar en actividades, obtener ciertos servicios o simplemente formar parte de la vida cotidiana dentro del patio. Como Tilly no posee ninguna, rápidamente comienza a quedar excluido de actividades y servicios, que antes eran completamente gratuitas. Decidido a resolver
resolver el problema, empieza a conseguir tarjetas realizando pequeños trabajos. Sin embargo, pronto descubre que trabajar por sí solo no le permite acumular demasiada riqueza. Por ello, comienza a invertir, negociar, y aprovechar distintas oportunidades dentro de la economía del recreo. Gracias a su ingenio, logra reunir una enorme cantidad de terroríficas, y construye una red de alumnos que trabajan para él, convirtiéndose rápidamente en uno de los estudiantes más ricos e influyentes del patio. Pero su creciente ambición termina jugándole en contra. Mientras su fortuna aumenta, cada vez más alumnos quedan sin acceso a actividades y recursos. Al mismo tiempo, sus propios amigos comienzan a molestarse por la forma en que está acumulando poder. Finalmente, cuando parece haber alcanzado el punto más alto de su éxito, todo el sistema económico se derrumba de la noche a la mañana. Los estudiantes abandonan las terroríficas y adoptan otra tarjeta coleccionable como nueva moneda oficial, provocando que toda la fortuna de Tyrion pierda su valor casi instantáneamente. El capítulo concluye con sus amigos obligándolo a firmar un acuerdo para impedir que vuelva a controlar una parte importante de la nueva economía del recreo. Aunque la trama puede parecer simple a primera vista, el capítulo toca temas bastante interesantes y complejos. Por un lado, muestra cómo un sistema económico aparentemente sencillo puede generar desigualdad entre quienes poseen recursos y quienes no. También explora la concentración de riqueza, la influencia económica y la manera en que el poder puede terminar acumulándose en pocas manos. Debido a esto, muchas personas interpretan el capítulo como una reflexión sobre la economía moderna y algunos de los problemas asociados a ella. Incluso, la economía del recreo suele relacionarse con conceptos presentes en las críticas marxistas al capitalismo, ya que muestra ideas como la acumulación de capital, la explotación laboral, la formación de monopolios, y el aumento de la desigualdad entre distintos grupos sociales. Definitivamente, es sorprendente cómo una caricatura infantil lograra introducir conceptos económicos y sociales tan complejos, utilizando simplemente un grupo de niños intercambiando tarjetas durante el recreo. Bob Esponja es una serie animada creada por Steven Hillenburg, y estrenada en Nickelodeon en 1999. La historia sigue las aventuras de una optimista esponja marina amarilla y sus amigos, en la ciudad submarina de Fondo de Bikini. Es ampliamente reconocida por su humor, sus personajes memorables, y su creatividad, ganándose el título de una de las caricaturas más populares e influyentes de la televisión. La trama sigue el día a día de Bob Esponja, quien trabaja como cocinero en el crustáceo cascarudo y vive en una piña junto a su mascota, Gary. A lo largo de la caricatura también conocemos a personajes como Patricio Estrella, Calamardo, Arenita, Don Cangrejo, entre muchos otros. En algunos capítulos podemos verlo enfrentando situaciones que van desde problemas cotidianos hasta escenarios completamente absurdos. Aunque la mayoría de las historias tienen un tono humorístico, algunos capítulos aprovechan sus tramas para transmitir mensajes o reflexiones bastante interesantes. Y uno de ellos es el capítulo Acicalando a Gary. La historia comienza cuando Bob descubre que se celebrará una exposición de mascotas, por lo que decide inscribir a Gary en el concurso. Sin embargo, al llegar al evento, se da cuenta de que la mayoría de los participantes tratan a sus mascotas como si fueran artículos de exhibición, llenándolas de accesorios extravagantes, peinados llamativos y ropa costosa. Convencido de que Gary necesita un cambio similar para destacar, Bob regresa a casa decidido a prepararlo para la competencia. A lo largo del capítulo, queda claro que Gary no se siente cómodo con la situación, sin embargo, Bob continúa modificando su apariencia una y otra vez, incluso, Patricio decide ayudarlo, sometiendo al caracol a una extensa sesión de arreglos estéticos. Durante todo este proceso, Gary intenta dejar claro que no quiere participar de esa manera, pero sus intentos por comunicarse son completamente ignorados. Una vez en la competencia, la situación alcanza su punto máximo cuando el juez comienza a evaluar a cada una de las mascotas. Todo parece normal hasta que llega el turno de Gary. El juez lo inspecciona de manera cada vez más invasiva, llegando incluso a querer revisar el interior de su caparazón. Y ahí es cuando Gary finalmente pierde la paciencia. Cansado de todo el trato que ha recibido durante el día, se rebela y comienza a expresar su descontento frente a los demás animales, provocando que todas las mascotas presentes se unan a la protesta y se vuelvan contra sus dueños. En medio del caos, uno de los participantes pregunta qué está intentando decir Gary. Es entonces cuando Bob Esponja finalmente comprende lo que su mascota había estado tratando de comunicarle desde el principio.
Actuando como intérprete, explica ante todos los presentes que las mascotas no quieren ser tratadas como muñecos ni como trofeos de exhibición, sino como compañeros y amigos, que desean ser respetados por quienes las cuidan, y no ser utilizadas únicamente para satisfacer las expectativas de sus dueños. Finalmente, Bob se disculpa con Gary por haber ignorado sus sentimientos y por haberlo obligado a participar en el concurso. Ambos se reconcilian de inmediato, mientras que el capítulo concluye de forma cómica cuando el ganador de la competencia termina siendo Patricio, quien accidentalmente había participado disfrazado de mascota. Aunque la historia termina con una broma, y para muchos podría parecer simplemente otro capítulo más de Bob Esponja, gran parte de su desarrollo aborda temas bastante más serios de lo que parece. El capítulo habla sobre el respeto hacia los animales y la importancia de reconocer que tienen necesidades, emociones, y preferencias propias. A lo largo de la trama vemos como muchos dueños priorizan la apariencia de sus mascotas por encima de su bienestar, tratándolas más como accesorios o trofeos que como seres vivos. Además, también puede interpretarse como una crítica a ciertas prácticas presentes en algunos concursos de mascotas, donde la imagen y la competencia terminan teniendo más importancia que la comodidad y calidad de vida de los propios animales. De esta forma, el capítulo explora temas como la empatía, la responsabilidad que implica cuidar a una mascota, y las consecuencias de ignorar constantemente aquello que intenta comunicar, incluso cuando muestra señales evidentes de incomodidad. En pocas palabras, el mensaje gira en torno a una idea muy sencilla, pero importante. Los animales no son objetos ni adornos, son seres vivos que merecen respeto, cuidados adecuados y consideración por parte de quienes están a cargo de ellos. Las caricaturas siempre han sido más que unos simples dibujos animados. Detrás de todos esos colores, personajes, humor, y tramas que nos hicieron reír durante años, muchos de los creadores encontraron la forma de hablar sobre problemas reales, pero sin dejar de pensar en los espectadores más jóvenes. Quizá de niños no entendíamos en su totalidad estos mensajes, pero al volver a ver los capítulos años después, es cuando realmente descubrimos lo que intentaban decirnos. Si conoces algún otro capítulo que haya tocado un tema social, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like para más vídeos como este, y tampoco olvides darle al botón de suscribirse, no te llevará mucho tiempo, y así ayudas bastante al canal. Yo soy Shadowlinen, y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!